Hoy en CERN Talks tenemos el honor de contar con un invitado muy especial que ha dedicado gran parte de su vida al área de comercio internacional y la especialización en gerencia de mercadeo. Durante casi 2 décadas ha educado a la comunidad hispana en este país, en especial en las ciudades de Illinois, Miami y Orlando. Su experiencia y conocimientos en el mundo de los negocios son impresionantes y su trabajo ha tenido un impacto muy positivo en la vida de muchísimas familias. Y uno de sus propósitos principales es ayudar a que más familias tengan tranquilidad financiera y su dedicación y compromiso para lograrlo es muy admirable. Es un verdadero referente en su campo y estamos muy emocionados de tenerlo aquí hoy para compartir sus experiencias y conocimientos con todos nosotros. Fernando Torres, muchísimas gracias por estar en Cerner Talks. Muchas gracias, Andrés, por invitarme y claro que sí. Cuéntame, ¿en qué los puedo ayudar hoy? Fernando, hablemos de algo muy incómodo para muchos. Hablemos de dinero. En simples términos, el dinero es un medio de intercambio que se utiliza para facilitar las transacciones y establecer el valor de bienes y servicios en una economía. Y para usarlo correctamente y crear riqueza, es importante seguir algunos principios básicos de finanzas personales y de inversión. Y tengo varios puntos que creo podemos tocar el día de hoy. Hablemos de los tres riesgos del dinero: de inflación, fluctuaciones del mercado e impuestos. ¿Qué nos puedes comentar sobre la inflación? Bueno, sí, primero que todo, hablaste muy bien. Al principio, nosotros tenemos un inconveniente y evadimos el tema de aprender sobre el dinero. Y como no lo dominamos, no lo entendemos, entonces postergamos cómo funciona el dinero. Y cuando queremos aprender, nos damos cuenta de la importancia de aprenderlo, ya es demasiado tarde. Ya el tiempo está en contra nuestra. Entonces, uno de los riesgos que tenemos es la inflación. La inflación es sana hasta cierto punto en todos los países, pero después de la pandemia, el tema de la inflación se ha salido del control. La inflación significa que los productos cada vez son más caros. Los productos, yo creo que el nivel de inflación sano en un país se va a manejar en un 2-3%. Ahora eso se ha doblado hasta ciertos meses, casi se ha triplicado. Entonces, yo tengo que tener un mecanismo, un vehículo de inversión que no me esté dando el 2 o el 3%. Yo voy a tener un mecanismo de inversión que me esté dando mínimo un 4, un 6, o de pronto hay veces ciertas inversiones a largo plazo que me den 10%. Entonces yo tengo que cada vez que busque un vehículo de inversión, debo buscar algo que me proteja para que el poder de mi dinero no pierda valor, no pierda poder adquisitivo. ¿Qué es poder adquisitivo? Que no era lo mismo tener $1 millón hace 10 años atrás. Es más, no era lo mismo tener $1 millón hace 4 años. No es lo mismo tener $1 millón hoy y no hacer lo mismo tener $1 millón dentro de 10 años. Entonces, siempre que yo esté buscando una inversión, debo combatir la inflación y mínimo debo buscar una inversión que me dé un 6, un 8, un 10%. Claro, y hay cosas que puedes hacer para proteger tu dinero. Una opción es invertir en cosas que mantengan su valor a largo plazo, sería ideal, como bienes raíces y otros metales preciosos. Eso significa que, aunque el precio de otras cosas aumenten durante la inflación, el valor de tus inversiones no disminuirá tanto. Otra cosa que puedes hacer es ajustar tu presupuesto y gastar sabiamente, porque durante una inflación los precios de las cosas básicas pueden aumentar, así que es importante priorizar tus necesidades básicas y reducir gastos en cosas de lujo generalmente. Sí, así es. Así es. Muy, muy importante lo que acabas de decir. Y real estate, metales preciosos. Y hay un vehículo que nos conviene mucho a todos, más que todo la mayoría de nosotros inmigrantes en este país, y se llama fondos mutuos, ya que es un excelente vehículo. Un fondo mutuo es una corporación que su trabajo principal es comprar y vender compañías. ¿De dónde saca el fondo mutuo ese dinero con el que compra y vende compañías? De un grupo de inversionistas.
un grupo de inversionistas. El primer fondo mutuo fue creado en 1924. Increíble, Andrés. Ya van a ser casi 100 años de existencia de los fondos mutuos y ni uno solo se ha ido a bancarrota. Entonces, el fondo mutuo, tú puedes empezar una inversión con $25 mensuales. Y un fondo mutuo, hay diferentes fondos mutuos. Hay fondos mutuos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Dependiendo de lo que tú quieras, el objetivo de tu inversión, puedes escoger diferentes fondos mutuos. La mayoría de ellos nos ayudan muchísimo a combatir la inflación. Eso es. Sí, también es súper importante mantenerse informado sobre la situación actual económica y financiera del país, porque de esa manera vas a poder tomar decisiones informadas sobre cómo proteger tu dinero durante una inflación. Ahora ya que cubrimos este tema tan interesante que yo sé que nos podríamos quedar aquí toda la vida, hablemos de las fluctuaciones del mercado. Ok, sí. Las fluctuaciones del mercado, como tú sabes, el mercado es cíclico. El mercado se repite. Vamos a entender, digamos, qué ha pasado en las últimas décadas. ¿Alguien se acuerda del lunes negro? ¿O quién se acuerda cuando el año 2000, que todo el mundo decía, Dios mío, el mundo va a cambiar, los computadores, va a haber como un Reseteo, comienzo, Y2K. reseteo, no sé si reseteo está bien en español, pero a ver, ¿quién se acuerda cuando cayó las Torres Gemelas? ¿Quién se acuerda cuando pasó lo de Enron? La gran crisis del 2008 que la comparaban con la crisis, ¿te acuerdas? La Gran Depresión. Y siempre ha subido crisis y estas crisis a veces son importantes para que el mercado se resetee. Vamos a entender, muy, muy importante. Entonces, en las fluctuaciones del mercado, el mercado no quisiera que subiera siempre así, siempre fuera subiendo. No, ¿qué pasa? El mercado sube y baja. Son oleadas, sube y baja. Entonces, esas fluctuaciones, la persona que sabe las reglas del dinero, en esas fluctuaciones o en esas crisis, salen nuevos millonarios. Claro. Entonces, en esas fluctuaciones del mercado un término a nivel financiero que llama el poder de la inversión constante. En inglés se dice dollar cost averaging, se dice en inglés. ¿Qué significa esto? Digamos, Andrés, tú y yo vamos a comprar cabezas de ganado, vamos a comprar vacas y siempre ponemos $100. ¿Listo? Entonces, la vaca el primer mes vale $100. Tú y yo compramos una vaca. Al siguiente mes, la vaca bajó a $50. Nosotros volvimos a colocar nuestros $100, es decir, que compramos ahora dos vacas. Al siguiente mes, la vaca bajó a $25. ¿Qué pasó? Compramos cuatro vacas. Una persona cuando está invirtiendo y ve que la inversión va bajando, ¿qué empieza a hacer? No está educada financieramente y lo que va a hacer es vender las vacas que tiene a $25. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Después, al siguiente mes, la vaca bajó a $10. No compré una vaca, compré 10 vacas. Siempre va a haber un proceso en que va a empezar a recuperarse. Cuando la vaca vuelva a subir a $25, compré cuatro vacas. Subió al siguiente mes a $50, compré dos vacas. Aina, ¿qué pasa? Cuando yo quiero vender mis vacas, compré a 10, a 25, la estoy vendiendo a $50, voy a tener una ganancia. Eso se llama dollar cost averaging o el poder de la inversión constante. La gente, cuando no conoce las reglas del dinero, lo dice Warren Buffett. La gente quiere time in the market. Yo quiero comprar hoy y vender mañana y darme ganar una inversión. Casi siempre eso lo dice Warren Buffett, es muy difícil. Casi nadie puede time in the market, pero sí puedo tener tiempo en el mercado. El que tiene tiempo en el mercado, una estrategia, sabe lo que está haciendo, investiga las compañías que está invirtiendo o investiga el fondo mutuo en el que está invirtiendo, hay nada que pasar. Siempre va a ganar. Y hay un índice, un índice industrial en este país que se llama S&P 500 o S&P 500. Es un índice que mide las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Y este índice, si tú vas y lo buscas en Google, te vas a dar cuenta que este índice siempre se maneja a un 10% y el mercado ha subido y ha bajado. El mercado ha pasado a diferentes periodos políticos, guerras internacionales ha pasado, pero ese promedio se maneja a un 10%. Entonces, siempre cuando yo voy a proteger mi dinero contra fluctuaciones del mercado, muy, muy importante entender que debo tener una estrategia
a corto, mediano y largo plazo. Y dependiendo de esa estrategia es como yo voy a hacer mis inversiones. Y otro punto que me gustaría que tus oyentes, las personas que estén viendo este video, entren y busquen una regla que llama la regla del 72. La pueden buscar en Google. Les aconsejo que la busquen como The Rule of 72. La mejor información está en inglés. Desafortunadamente en español no tenemos muy buena información, pero en inglés vas a encontrar, y esta regla, Andrés, la conocen como la regla de los banqueros. Es una regla que los bancos utilizan a favor de ellos en contra nuestra. Y te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que hace esta regla? Esta regla lo que hace es que me dice a mí cuántos años me toma mi dinero en duplicarse. ¿Qué quiere decir esto, Andrés? ¿Cuántos años se demora $1 en convertirse en dos? La pregunta es, ¿tú crees que eso es importante saber a la hora de invertir? Claro. Muy, muy importante. Andrés, yo antes de conocer estas reglas, yo nunca pensaba en eso. Y eso que era universitario en Colombia. Yo llegué y ponía el dinero en el banco, a mí yo nunca pensaba eso. Mi inteligencia financiera en esa época decía, entre más dinero ponga yo en el banco, mucho mejor. Era lo que pensaba, pero nunca pensaba en retorno, nunca pensaba en años del retorno. Después de que esta regla me la explicaron, fue como me hubieran quitado un velo en la cara. Y es muy importante saber cuántos años se demora mi dinero en duplicarse. Si cogemos 72 y lo divido por la tasa de interés o la tasa de retorno, digamos un ejemplo, cojo 72, lo divido entre un 3%, que es lo que me paga ahorita un CD, más o menos es el promedio, mi dinero se demora 24 años en duplicarse. Andrés, tú tienes todo ese tiempo para esperar. Eso es lo que quiero decir, o sea, que si uno espera realmente o sea, si uno espera, ahí es donde está el problema, porque el tiempo pasa muy rápido y cuando lleguen esos años, realmente estás tarde, muy tarde, porque tu dinero realmente no hizo nada. Así es. Ahora mira esto, 72 digo 6% de interés, mi dinero ahora se duplica cada 12 años. Ahora estamos un poco mejor, pero mira esta, 72 dividido 12%, mi dinero se duplica cada 6 años. Entonces, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es el punto? Siempre que yo busco una inversión, mínimo debo buscar a largo plazo si puedo encontrar una inversión que me dé un 9, un 10%, buenísimo. Y eso se llama protección contra fluctuaciones del mercado. Ese es el otro riesgo, Andrés. Sí, totalmente. Y otra cosa que me parece súper importante resaltar es que estas fluctuaciones son el resultado de una variedad de factores, incluyendo cambios en la oferta y la demanda de dinero, en las condiciones económicas, en la política monetaria y fiscal y en el sentimiento de los inversionistas. Hablemos de oferta y demanda de dinero, porque la cantidad de dinero en circulación en una economía puede influir en las fluctuaciones del mercado. Cuando hay una mayor demanda de dinero, los precios de los activos financieros tienden a aumentar, mientras que una menor demanda de dinero puede llevar a una disminución en los precios. Y la política monetaria, digamos, los bancos centrales como el Fed, el Federal Reserve, pueden influir en las fluctuaciones del mercado a través de la política monetaria. Y al ajustar las tasas de interés o la oferta de dinero, los bancos centrales pueden afectar el comportamiento de los inversionistas y en última instancia los precios de los activos financieros. Y la inflación y deflación, que realmente no se habla mucho de eso, pero la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía. Pero la deflación es totalmente lo contrario, es una disminución generalizada y sostenida de los precios. Y ambos fenómenos pueden afectar las fluctuaciones en el mercado. Así es. Así es. Y la inflación no nos damos cuenta, pero si tenías $1 millón y hay una inflación del 10% o de un 8%, es decir, tu millón ha perdido un 8% poder adquisitivo. Y esos niveles de inflación no son sanos para la economía. Para resumir, el dinero y las fluctuaciones del mercado están estrechamente relacionados y se influyen mutuamente. La oferta y la demanda de dinero, las condiciones económicas,
Las políticas gubernamentales y la confianza en los inversionistas son algunos de los factores que pueden afectar las fluctuaciones en los precios de los activos financieros. Ahora hablemos de los impuestos, lo cual es bastante interesante y complejo al mismo tiempo. Y recuerda, yo no soy asesor financiero ni contador, pero tengo información que te puede servir ahora y en un futuro. Pero yo creo que Fernando nos va a poder contar realmente de qué se trata los impuestos cuando estamos tratando de este tema tan interesante que es el dinero. Así es. También no soy contador. Mi perspectiva con respecto a los impuestos es cómo vamos a buscar una inversión, ¿no? Em, el gobierno, especialmente en Estados Unidos, tiene unos vehículos que nos pueden ayudar a nosotros poder proteger el dinero contra los impuestos. Y el principal es el retiro. El gobierno tiene unos vehículos para que nosotros no seamos una carga para ellos cuando tengamos nuestros años dorados, cuando cumplamos los 67 años o más. Que el gobierno dice, no le interesa al gobierno que nosotros dependamos solo del Social Security. Entonces, el gobierno dice, nos dice Andrés, a nosotros, los trabajadores, nos dice, bueno, Andrés, bueno, Fernando, hay un vehículo que se llama 401k. Un 401k es un plan de retiro que lo ofrecen empresas grandes. Por lo general son empresas que tengan más de 100 empleados. ¿Me sigues? Y para emprendedores o microempresarios o solo empresarios, tienen un vehículo que llama Roth IRA o Traditional IRA. Dependiendo del tipo de negocio que manejemos, hay otros vehículos que llaman Simple IRA and SEP IRA. Hoy vamos a hablar lo que nos conviene a la mayoría de nosotros, que es un 401k. Si tú estás en una empresa grande y la empresa entre sus beneficios a los empleados ofrece un 401k, es un buen vehículo para tu retiro. ¿Qué significa 401k? 401k es la empresa, el gobierno le dice a la empresa, ¿quieres pagarme menos impuestos? La empresa va a decir, sí, claro. Bueno, dale beneficios a tus empleados. Y uno de los beneficios es un plan de retiro como un 401k. Entonces la empresa, en vez de pagar impuestos al gobierno, lo que hace es que difiere ese dinero y lo pasa a los empleados. Es un beneficio fiscal que reciben las empresas. Casi siempre estos 401ks tienen un mecanismo o se llama el mecanismo o cómo funcionan es la mayoría ofrecen un matching. ¿Qué significa matching? Que el empleador da $1 o perdón, si el empleado pone $1, el empleador le hace un matching, como que lo equipara, le pone otro dólar. O hay veces pone, por cada dólar que pone el empleador pone 10 centavos o 50 centavos, dependiendo, cada mecanismo, cada forma que tiene sus diferentes características. Pero por lo general es, si el empleado pone $1, el empleador pone otro dólar. Andrés, mira esto, ¿qué inversión en el mundo nos da de entrada un 100% de retorno o un 10% de retorno? Eso funciona el 401k. Y el 401k entra la mayoría a trabajar dentro de fondos mutuos. ¿Me va a entender? Entonces es muy importante cuando mires un 401k o la te sientes con un experto que te eduque y te diga qué fondos mutuos van de acuerdo a tu tolerancia al riesgo, qué fondos mutuos van de acuerdo a tus objetivos de retiro. Entonces, hay unas preguntas muy simples y hay diferentes fondos mutuos. Hay gente que dice, no, yo si el mercado baja, yo sufro, me da un ataque al corazón. Esos fondos mutuos, no, vamos a poner un fondo mutuo más equilibrado o que sea más moderado, ¿no? Eso es el 401k. Creo que siempre es muy recomendable consultar a un profesional en asesoría fiscal antes de tomar cualquier decisión sobre tus finanzas personales, pero creo que una de las ideas para proteger tu dinero puede ser aprovechar las deducciones fiscales. Hay que identificar todas las deducciones y créditos fiscales disponibles en tu país o jurisdicción o estado. Y esto puede incluir deducciones por gastos en educación, en donaciones a organizaciones, lo que conocemos como non-profit o sin ánimo de lucro, gastos médicos, entre otros. También deberías considerar invertir en cuentas de ahorro y lo que estábamos hablando, y jubilación, como puede ser un 401k, y sus ventajas fiscales, porque es probable que tengas muchos beneficios manejando este tipo de cuentas y hay ciertos
beneficios que te permiten ahorrar para comprar una vivienda, planes de pensiones o cuentas individuales de ahorro para la jubilación, que estábamos hablando del 401(k). Y estas cuentas te permiten diferir o reducir los impuestos sobre los intereses, dividiéndolos en las ganancias del capital. Mm. Otra cosa que creo que es súper importante antes de terminar es la diversificación de las inversiones, porque te puede ayudar a minimizar los impuestos al equilibrar diferentes tipos de ingresos, como intereses, dividendos y ganancias de capital. Y eso puede ser muy beneficioso porque realmente, si estamos hablando de impuestos, la idea es que te beneficies del sistema, pero, le repito, consulta con un experto. Me gusta mucho eso, Andrés. Me gusta, yo creo que eso es ser humilde, ¿no? Lo que estás haciendo. Hay un experto, todo tiene un experto. Un doctor sabe de medicina. Es muy difícil que el doctor esté arreglando el carro mecánicamente, ¿no? Entender. Es como, yo puedo vender mi casa, yo puedo comprar mi casa, no necesito un realtor. Pero te lo garantizo que si tengo un realtor, me va a ayudar muchísimo y tiene más información que yo solo puedo obtener. Claro. ¿No? ¿Entender? Cuando tengo un realtor que me esté ayudando, un realtor profesional, eh, va a ser la mejor decisión que tomarla yo solo. Es como yo ir al gimnasio y hacer yo solo ejercicio. Me quiero economizar, pagarle al personal trainer y realmente no estoy economizando porque sigo teniendo mi barriga, sigo teniendo, mientras que hay otro que tiene un trainer, cómo ha cambiado su Claro. físico, cómo ha cambiado su entorno, increíble. Y eso me pasa. El doctor sabe medicina, el abogado sabe derecho, ¿me van a entender? Al igual que el ingeniero sabe ingeniería. Cada especialización tiene algo y cuando yo contrato esa especialización, realmente me está yendo mucho mejor, estoy tomando muchas decisiones. A nivel contable, tener un buen contador es muy importante, él te va a guiar. Ahora, ¿qué pasa? Eso es el 401(k), el Roth IRA, el Traditional IRA. Son cuentas individuales de retiro que nos sirve a la mayoría de nosotros los emprendedores. Por ejemplo, la persona que tiene un negocio pequeño, una panadería, o un negocio landscaping o jardinería. Tú puedes creer que uno puede poner dinero ahí y alguno te dice, no me pagues impuestos hoy. Si es un traditional IRA, cuando lo retires lo pagas. Imagínate que el dinero de los impuestos está creciendo también. Y Claro. cuando llegue la edad de retiro, lo tengo. Otra cosa que pasa en el Roth IRA. El Roth IRA, el gobierno te dice, no, págame impuestos hoy, pero cuando lo retires, me lo pagas. Por lo general, tú lo puedes retirar después de los 59 años y medio. Pero mira acá, Andrés, tanto en el 401(k) como en las IRAs, el gobierno tiene excepciones. Mira las excepciones que hay acá. Si vas a comprar tu primera casa, puedes retirar ese dinero sin excepción. ¿Me sigues? Otro vehículo también, otra excepción que tiene el gobierno es, oye, si vas a estudiar o a un familiar, un hijo tuyo a estudiar, tienes también una excepción. Y lo mismo que pasó en la crisis ahorita de la pandemia. El gobierno dijo, un momento, estamos en crisis, si necesitan dinero de su 401(k), sus cuentas de retiro, o necesitan dinero de sus Roth IRA, pueden sacarlo sin excepción. Ese tipo de excepciones hay en este tipo de vehículos. Ahora, te hago una pregunta. Si tengo un buen negocio y tengo un dinero en el 401(k) y veo que me puede ayudar, puedo generar un cash flow, puedo generar un retorno, la penalidad es el 10% Claro. y los impuestos que pronto no has pagado. ¿Vamos a entender? Es el 10%. Tampoco es una penalidad que te quitaron el 50 o algo así. Ujú. ¿Listo? Y lo otro, cuando haces un vehículo de inversión de estos, por eso es muy importante lo que tú acabas de decir. Consulta con tu asesor de impuestos, consulta con la persona que te ayuda. Pero cuando uno tiene un vehículo como un 401(k) o un IRA, hay algo en este país que se llama tax bracket, que es el porcentaje de dinero que tú tienes que pagar. Por lo general, la mayor parte del tiempo es de acuerdo a tu nivel de ingresos. No es lo mismo lo que paga una persona que gana $15,000 al año a lo que paga una persona de $100,000, lo que gana una persona de 600,000. Una persona que gana $600,000 al año tiene que pagar casi siempre un 33% de impuestos. Está en ese rango más o menos. Ahora, si yo tengo un 401(k), si yo tengo un Roth IRA, hay nada que pasa, puedo bajar mi tax bracket de un 22 de pronto a un 20%. ¿Me sigues? Eso es muy importante, que hay veces es bueno tener esta clase que tú estás dando hoy para cuando yo me siente con mi experto financiero, le diga, oye, mira, ¿qué piensas del Roth IRA? Y que él vea que tú tienes un conocimiento. Créeme
que la persona que te prepara los impuestos va a decir, wow, él conoce un poco y va a ser un poco más serio en la parte de hacerte los impuestos. No vas a hacer un número, sino decir, wow, él conoce este tema a la hora de hacer los impuestos. Va a ser muy beneficioso conocer de estas cosas para que él sepa que tú tienes un cierto conocimiento para que sea mejor a la hora del TE en la forma en que paga los impuestos a este país. La planeación patrimonial es súper importante para minimizar la carga fiscal a transferir tus bienes a tus herederos. Y puedes considerar crear un testamento, un fideicomiso, o lo que yo recomiendo aquí en la Florida se llama Florida Land Trust, lo cual te va a ayudar a proteger tu patrimonio y los impuestos de tus sucesorios. Algo que hemos visto en los últimos años es que muchísimas compañías y familias de Estados Unidos empezaron con la migración local hacia la Florida. ¿Por qué? Porque los impuestos son muchísimo más bajos. Y para muchos esto no es algo práctico, el mudarse de un estado a otro solamente como por obtener este beneficio. Pero si tú tienes la posibilidad de hacerlo, no lo dudes. Y Fernando, yo sé que tu día es una locura, pero cuéntanos, ¿cómo nuestra audiencia te puede contactar? ¿Cómo me pueden contactar? Mi teléfono, no sé si quieras que lo dé el Por teléfono. favor, claro que sí. Mi teléfono es el 786-317-2489. Andrés, muchas gracias, muchas gracias por este tiempo, gracias por el valor que traes en tu canal, gracias por los consejos espectaculares que das y haber contribuido, que hayas confiado en mí en esto. Valoro mucho eso y para mí es un honor. Fernando, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y si tienes preguntas, recuerda suscribirte a Astronaut Talks y compartir todos nuestros videos con tus amigos y familiares. Hablamos luego, me tengo que ir. Chao.